El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que los esfuerzos para parar a narcotraficantes venezolanos por tierra comenzarán muy pronto. Maduro acusa que todo es parte de una guerra psicológica. El gobierno de Estados Unidos anunció que suspenderá permanentemente la migración hacia Estados Unidos desde todos los países del tercer mundo. Asimismo aseguró que reevaluará todas las green cards emitidas a personas provenientes de 19 países considerados de alto riesgo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, realizó una visita sorpresa durante el feriado de Acción de Gracias a un par de buques de guerra de la Marina que están desplegados en el Mar del Caribe. El balance de las inundaciones que golpean el sudeste asiático subió considerablemente el viernes y rebasó el umbral de 300 muertos, con al menos 145 víctimas en Tailandia y 174 en Indonesia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que los esfuerzos para parar narcotraficantes venezolanos por tierra comenzarán muy pronto. Esto en medio del aumento de tensiones con Caracas, que asegura que la campaña antidrogas estadounidenses tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro. Y en las últimas semanas han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos. Claro, ya no hay muchos que entren por mar, como lo habrán notado, de enviar sus venenos a Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas al año. Pero vamos a encargarnos de esa situación. Ya estamos haciendo mucho. Casi hemos detenido el tráfico. Aproximadamente el 85% se detiene por mar. Probablemente lo hayan notado. La gente no quiere hacer entregas por mar. Y también empezaremos a detenerlos por tierra. La tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país. El mandatario destacó que desde el 1 de septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido más de 20 lanchas que Washington vinculó con actividades de narcotráfico, en su mayoría procedentes de Venezuela. Las declaraciones se producen en un momento de máxima presencia militar estadounidense en el Caribe. El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota, dirige una operación con más de una decena de barcos, aviones de combate y unos 12.000 efectivos con el objetivo de enfrentar a organizaciones de narcotráfico. Trump afirmó en días previos que no tomó aún una decisión definitiva sobre posibles ataques contra infraestructura venezolana o contra Maduro. Según indicó el martes, podría hablar para salvar muchas vidas, una declaración que generó reacciones en Caracas. El fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, consideró bienvenida una eventual conversación bajo ese enfoque. Sin embargo, Maduro dijo el jueves que su país lleva 17 semanas de guerra psicológica desde Estados Unidos. Esto durante un acto en el que llamó a las Fuerzas Armadas a mantenerse imperturbables y alertas frente a un despliegue militar dispuesto por el gobierno de Donald Trump en el Caribe. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, realizó una visita sorpresa durante el feriado de Acción de Gracias a un par de buques de guerra de la Marina de Estados Unidos que está desplegado en el Mar Caribe. Acompañado por su esposa Jennifer, la delegación de Hegseth visitó tanto el portaaviones USS Gerald Ford como el destructor de misiles guiados clase Airline Burke USS Winston Churchill. Las embarcaciones recibieron al jefe del Pentágono en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos como parte de la misión militar antinarcoterrorista, la Operación Lanza del Sur, en medio de tensiones con Venezuela. Puedo garantizar que tengo la vista más hermosa de Estados Unidos en este momento, mirándolos a todos. Así que muchas gracias por compartir el Día de Acción de Gracias con nosotros, dijo el jefe del Pentágono. Durante sus comentarios en el hangar, Hegseth enfatizó cuán importantes son los activos de la Marina, como en el USS Gerald Ford, y sus marineros para combatir la actividad narcoterrorista en la región, contribuyendo al mismo tiempo al éxito de la Operación Lanza del Sur. Donde quiera que el mundo lo requiera, estén preparados y listos para ir. Y aquí, en nuestro hemisferio, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, esta es la misión: proteger la patria estadounidense, proteger al pueblo estadounidense, detener el flujo de drogas y narcóticos que ingresan a nuestro país, dijo Hegseth. Se intensifica el choque retórico entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro, a la vez que se incrementa la tensión por el despliegue aeronaval norteamericano en el Mar Caribe. En pleno Día de Acción de Gracias, el mandatario estadounidense advirtió que al notar que los narcóticos ya no se entregan por vía marítima, pronto empezarán a realizarse acciones por tierra.
esto sin dar detalles en qué consistirían. Por su parte, Nicolás Maduro se declaró confiado en la victoria en caso de que Venezuela se declare como república en armas. Asimismo, pidió a la Fuerza Aérea estar alertas, listos y dispuestos a defender los derechos del país como nación y patria libre. La mencionada actividad militar en el Caribe, que ha dejado 80 muertos por cuenta de los ataques de Estados Unidos a más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, tiene ya reducida la conectividad aérea en Venezuela. Esto luego de que el gobierno del país suramericano revocara las concesiones de las aerolíneas Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y GOL, que tomaron en cuenta las advertencias de Estados Unidos de tener precauciones al cruzar los cielos venezolanos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, pidió el jueves a Venezuela reconsiderar la revocación de concesiones a 6 aerolíneas que suspendieron sus vuelos tras recibir una alerta de seguridad de Estados Unidos, que mantiene la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. La Autoridad Aeronáutica Venezolana revocó los permisos para operar en el país a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chileno-brasileña LATAM, la brasileña GOL y la turca Turkish. Las compañías aéreas perjudicadas reafirmaron su compromiso con el país y su disposición a restablecer el servicio de manera segura tan pronto como las condiciones lo permitan, aseguró la IATA en un comunicado. En el aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, oficinas de las aerolíneas que suspendieron vuelos estaban cerradas. Estamos muy preocupados por la llegada de todas las personas a Venezuela. Por supuesto, de la parte turística se encuentra afectada directamente porque muchísimos pasajeros están varados en los distintos países, o sea Europa, sea Bogotá, cualquiera de los destinos. Washington instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a extremar la precaución debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores. La advertencia ocurrió en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado en agosto. La suspensión de vuelos ha afectado hasta ahora a más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos diferentes, según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. Las autoridades dominicanas incineraron 1.450 kilos de cocaína confiscados en 3 operativos en sus costas como parte de la operación Lanza del Sur liderada por Estados Unidos contra el narcotráfico en Latinoamérica, en una colaboración que incluye el uso provisional de aeropuertos dominicanos para transporte técnico y logístico, anunciado por el presidente Luis Abinader y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. La quema, a la que se sumaron otras incautaciones, se produjo en la primera brigada de infantería del Ejército en Santo Domingo, en momentos en que Estados Unidos ejecuta una operación de destrucción contra lanchas rápidas que salen de Sudamérica y que el gobierno de Donald Trump asegura tienen como destino su país. La destrucción de las drogas ocurre un día después de que el presidente dominicano Luis Abinader y el secretario de Guerra estadounidense anunciaran que Estados Unidos utilizará de manera provisional 2 aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región. Hegseth destacó por su parte que las acciones estadounidenses representan el único idioma que entienden los narcotraficantes y las organizaciones terroristas. En una drástica medida, tras el atentado perpetrado por un ciudadano afgano en Washington, D.C., contra 2 miembros de la Guardia Nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá permanentemente la inmigración hacia Estados Unidos de todos los países del tercer mundo. Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Cancelaré todas las millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por el autopen de Sleepy Joe, el apodo peyorativo que utiliza para el expresidente, y expulsaré a cualquiera que no sea activo neto para Estados Unidos, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario republicano, quien no especificó qué países se verán afectados, justificó la decisión al afirmar que esto permitirá que Estados Unidos se recupere por completo en su estrategia migratoria y amenazó con revocar los visados concedidos por Biden. Trump escribió esos mensajes desde su mansión de Mar del Lago en Palm Beach, Florida, a donde se había desplazado el día anterior para pasar el largo fin de semana festivo. Horas antes, durante un encuentro virtual de motivación con miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, confirmó la muerte de una de las 2 guardias nacionales atacadas el miércoles en plena luz del día en el centro de Washington, D.C., a un par de calles de la Casa Blanca. El sospechoso es un ciudadano afgano de 29 años
y que había llegado a Estados Unidos tras la caótica salida de las tropas de Kabul en verano del 2021. Desde que se conoció que el tirador era afgano, Trump ha ordenado el despliegue de 500 soldados más en Washington, y el Servicio de Inmigración estadounidense ha prometido este jueves reexaminar el estatus de cualquiera que haya entrado en el país, desde Afganistán, durante la administración de Joe Biden. Joseph Edlow, director de la USCIS, anunció por su parte que tras el ataque en Washington, la agencia acelerará la adopción de nuevas directrices para evaluar a los migrantes de 19 países de alto riesgo, desde el Chad a Guinea Ecuatorial o Haití. En conversación con las tropas, a Trump le preguntaron los periodistas si su reacción no supone culpar a todos los afganos de acciones de uno solo, del que él mismo dijo que se había vuelto loco. Trump negó dicha afirmación, pero justificó que los afganos causan muchos problemas. Trump también prometió por escrito una operación de gran escala de migración inversa, acabar con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos y deportar a cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joe Edlow, informó que Estados Unidos reevaluará todas las tarjetas de residencias o Green Card emitidas a personas por 19 países, considerados de preocupación por orden del presidente Trump. Por mandato de Donald Trump, he ordenado la reexaminación exhaustiva y rigurosa de todas las Green Cards permanentes a todos los extranjeros de los países considerados de preocupación, escribió Edlow en una publicación en X este jueves. Estos 19 países incluyen a Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turquestán y Venezuela. Desde que los funcionarios identificaron al sospechoso del tiroteo en Washington, D.C. como un ciudadano afgano, el gobierno de Trump ha intensificado sus esfuerzos para restringir la inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional dijo este jueves a la CNN que revisarán todos los casos de asilos aprobados por el gobierno del expresidente Joe Biden. Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se detiene indefinidamente, en espera de una revisión adicional de protocolos de seguridad y verificación, dijo la subsecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tracy McLaughlin, en un comunicado a CNN, y agregó que el gobierno de Trump revisará todos los casos de asilos aprobados bajo esta administración. En un discurso en un video desde Mar del Lago, este miércoles por la noche, Trump culpó al gobierno de Biden por traer al presunto atacante de Estados Unidos y argumentó que el ataque pone en manifiesto la mayor amenaza de seguridad nacional que enfrenta Estados Unidos. Trump también lamentó lo que describió como 20 millones de extranjeros desconocidos y sin haber sido investigados que entraron a Estados Unidos durante el mandato de su predecesor, calificándolo como un riesgo para su propia supervivencia. La reciente medida anunciada por el gobierno de Trump para reevaluar las Green Cards está en la línea retórica con la antimigrante del presidente republicano. Una tarjeta de residencia es un documento que considera a su titular como un residente permanente legal en Estados Unidos. Se diferencia de los programas de refugios y asilos que el gobierno de Trump ya ha buscado limitar, aunque los refugiados deben solicitar una tarjeta de residencia después de un año de estar en Estados Unidos. Las fuerzas israelíes mataron el viernes a 13 personas en el sur de Siria. El ejército indicó que la incursión, que apuntaba a un grupo islamista aliado del movimiento palestino Hamas, se produjo en el pueblo de Beit Jin, cerca de la meseta del Golán, ocupada por Israel desde 1967. Reportó que allí hubo un intercambio de disparos e indicó que 6 de sus soldados resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad. El Ministerio Sirio de Exteriores denunció un crimen de guerra y acusó a Israel de querer incendiar la región. Tras la caída del presidente Bashar al-Assad hace casi un año y la llegada de un nuevo poder islamista en Damasco, Israel llevó a cabo cientos de ataques en Siria. Además desplegó tropas en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de ese territorio sirio anexionado unilateralmente por Israel en 1981 y el resto de Siria. El director de la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que la del viernes es la incursión más letal desde que Israel empezó a efectuar operaciones fuera de la zona tapón en el sur de Siria. El ejército israelí investiga un incidente ocurrido el jueves en Jenin, en la Cisjordania ocupada, tras la difusión de un video en el que se observa a sus tropas disparando contra 2 hombres que tenían los brazos en alto en señal de rendición.
La autoridad palestina confirmó la muerte de los dos hombres, identificados como Montaser Billah Mahmoud Abdullah y Youssef Ali Assasa, de 26 y 37 años. Según las autoridades palestinas, se trató de ejecuciones sumarias y un crimen de guerra. El ejército israelí explicó que las tropas realizaban una operación en el sur de Jenin cuando los hombres fueron rodeados y obligados a rendirse. Sin embargo, tras salir del edificio se produjo el tiroteo y el incidente está siendo investigado. El movimiento Hamas calificó lo ocurrido como una ejecución a sangre fría, mientras que el ministro israelí de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, expresó su apoyo a los soldados involucrados, afirmando que los sospechosos debían morir. La violencia en Cisjordania ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza, con más de 1.000 palestinos muertos en enfrentamientos con soldados o colonos israelíes, según un recuento de la AFP, basada en datos de la autoridad palestina. Por su parte, Israel ha reportado al menos 44 muertes en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes. A pesar de la tregua vigente en Gaza desde el 10 de octubre, la tensión y los hechos de violencia en Cisjordania no han cesado. Israel ocupa este territorio desde 1967, mientras que la autoridad palestina mantiene allí una autonomía limitada. Las devastadoras inundaciones en el sudeste asiático ya dejan más de 300 muertos. Las escenas se repiten en Tailandia, Indonesia, Malasia y Sri Lanka. Ciudades bajo el agua, habitantes aislados y deslizamientos provocados por las intensas lluvias que castigan a la región desde hace varios días. En Tailandia, un portavoz del gobierno informó el viernes que el número de fallecidos en las provincias del sur asciende a 145, más de un centenar de ellos en la provincia de Songkhla. En la isla indonesia de Sumatra, las inundaciones y los corrimientos de tierra dejaron al menos 174 muertos y unos 80 desaparecidos, según el balance más reciente. Más al oeste, en Sri Lanka, las autoridades desplegaron al ejército para asistir a las víctimas de las inundaciones y deslizamientos de tierra, que dejaron más de medio centenar de muertos y una veintena de desaparecidos. Fuertes precipitaciones continúan cayendo sobre la isla, donde algunas regiones reportaron hasta 360 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. Los países del sudeste asiático suelen sufrir crecidas y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias que se extiende de noviembre a abril. Esta vez, las precipitaciones monzónicas se agravaron por una tormenta tropical que golpeó la región. La carrera por la presidencia de Honduras se intensifica con Richie Moncada, Salvador Nasrallah y Nasri Asfura como principales aspirantes. Moncada busca consolidar el modelo de izquierda, Nasrallah apuesta por combatir la corrupción y Asfura recibe apoyo de Trump, quien lo respalda como defensor de la democracia frente a los comunistas y sus aliados. Dicho esto, conozcamos un poco más a los tres principales candidatos a la presidencia de Honduras que acuda a las urnas este próximo domingo. Richie Moncada es una abogada con un amplio recorrido en la administración pública. En el presente gobierno, Moncada se desempeñó como secretaria de Finanzas y Defensa, siendo en este último también la primera mujer en llegar a ese cargo. La candidata del partido oficialista propone un Estado activo para corregir fallas de mercado y reducir desigualdades bajo el concepto de democratización de la economía, con créditos a baja tasa, política industrial verde, inversión de ciencia y tecnología y reformas para fomentar la competencia. Nasri Asfura, según Trump, es el único verdadero amigo de la libertad en Honduras, también conocido como papi a la orden, frase con la que saluda a sus correligionarios. Como político, también ha sido concejal de la alcaldía de Tegucigalpa y secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social. Asfura busca el regreso al poder de un partido nacional que sufrió un desgaste durante 3 periodos consecutivos, desde 2010 a 2022, que fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción y narcotráfico. Su apuesta es por la estabilidad fiscal, empleo e infraestructura productiva, fortalecer el sector agropecuario, mejorar la conectividad y priorizar proyectos con impacto inmediato en la economía local. Por último, Salvador Nasrallah, el candidato presidencial del conservador Partido Liberal de Honduras, busca por 4ª vez consecutiva ser presidente de su país, agitando una bandera contra la corrupción, lo que le hizo ganar muchos seguidores desde que se lanzó al ruedo para las elecciones generales de 2013. Es ingeniero de profesión y se asomó a la política hacia 2011, cuando fundó el partido anticorrupción PAC.
Con el triunfo de Xiomara Castro, Nasrallah ascendió al poder como uno de los 3 designados presidenciales, vicepresidente, cargo que ejerció hasta abril de 2024, cuando renunció por agrias confrontaciones con la mandataria y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya. Tras salir del poder, se adhirió a un resquebrajado Partido Liberal, al que se ha propuesto llevar de nuevo al poder después de 16 años en la llanura. Grito de la libertad en Colombia. El Consejo Nacional Electoral de Colombia sancionó el jueves a 2 partidos políticos y a varios individuos por incumplir los topes de financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro en 2022. Por 6 votos contra 3, los magistrados impusieron multas que suman cerca de $1.600.000 a varios responsables de las finanzas de la campaña, así como a 2 partidos que conformaron la alianza que aupó a Petro a la presidencia. La campaña habría rebasado en cerca de $930.000 los topes permitidos. Las sanciones van dirigidas contra los partidos izquierdistas Colombia Humana y Unión Patriótica, y también a los responsables de la campaña del presidente, entre ellos el actual jefe de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa. La campaña que llevó a Petro al poder también se ha visto salpicada por el juicio que enfrenta a uno de los hijos del mandatario por enriquecimiento ilícito y lavado de activos mientras hacía campaña a favor de su padre. El primogénito Nicolás Petro admitió que abonó a la campaña parte de unos $100.000 recibidos de un ex narcotraficante. Es la primera vez que una campaña es sancionada en Colombia, aunque la decisión no afecta directamente al mandatario, quien rechazó la medida y acusó al organismo electoral de estar parcializado. A las puertas del inicio de la campaña para las presidenciales de 2026, Petro enfrenta su peor crisis con Estados Unidos y escándalos políticos. El presidente no puede postularse a la reelección por la ley colombiana, por lo que busca un sucesor en la izquierda. La aprobación a su gestión alcanza un 46%, según una encuesta de la firma Cifras y Conceptos divulgada en noviembre. Sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano. El Louvre, el museo más visitado del mundo, aumentará en un 45% el precio de la entrada para sus visitantes extraeuropeos a partir de 2026 para sanear sus cuentas. A partir del 14 de enero, los visitantes de fuera del espacio económico europeo tendrán que pagar 32 euros para recorrer los 73.000 metros cuadrados del museo parisino, es decir, 10 euros más que el precio actual. El aumento fue aprobado el jueves por el Consejo de Administración del Louvre y se aplicará entre otros a los estadounidenses, el primer contingente de visitantes extranjeros, así como a los chinos, que ocupan el tercer lugar, según el balance de actividad de 2024 del museo. Según ese documento, el Louvre recibió 8.700.000 personas el año pasado, de las cuales 69% eran extranjeras. El museo está sumido en la polémica tras el espectacular robo del 19 de octubre, que puso de manifiesto un equipamiento insuficiente en los dispositivos de seguridad, según la investigación administrativa abierta tras el hurto de unas joyas de la corona francesa. Los sindicatos criticaron unánimemente el encarecimiento del precio de la entrada para los no europeos en nombre del universalismo del Louvre y del igual acceso a sus colecciones. Esta tarificación significa una vez más un retiro del Estado, una pérdida de subsidios estatales, lo que implica una completa evasión de sus responsabilidades, y sobre todo significa una discriminación intolerable. No hay razón para que los visitantes que no son ciudadanos de este espacio económico europeo tengan que soportar las consecuencias de la mala gestión que se ha acumulado con el tiempo, la mala gestión de la administración. Las organizaciones sindicales que denuncian la falta de personal también se preocupan por la carga adicional que esta nueva tarifa impondrá a los trabajadores, que tendrán que verificar la nacionalidad de los visitantes. Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas, el Louvre se enfrenta a una montaña de inversiones que no está en condiciones de financiar, en particular por la falta de una priorización clara de sus numerosos proyectos. El Louvre espera obtener entre 15 y 20 millones de euros adicionales al año con el incremento en las entradas, que se destinarán a los problemas estructurales del museo. Los militares de Guinea-Bissau anunciaron el jueves el nombramiento de un general como presidente interino del país. Esto ocurre un día después de un golpe en el que detuvieron al mandatario saliente Umaro Sissoko Embalo e interrumpieron el proceso electoral en curso en el que tanto Embalo como el opositor Fernando Díaz de Costa reivindicaron la victoria. El nombramiento del general Horta Antam como presidente y jefe de la junta golpista es por un año, precisaron en una conferencia de prensa los militares, quienes argumentan que los servicios de inteligencia detectaron un plan destinado a desestabilizar el país, con la implicación de los varones nacionales de la droga. Hay intensa actividad desenvolvida por conocido narco
traficante que La intensa actividad llevada a cabo por conocidos traficantes de drogas que, aprovechándose del proceso electoral, buscaron por todos los medios infiltrarse, manipular y en última instancia capturar la propia democracia de Guinea-Bissau. manipular e no limite capturar a própria democracia guinense. Guinea-Bissau, un país empobrecido de apenas 2.200.000 habitantes, sufre problemas de corrupción y es conocido por ser una importante plataforma del narcotráfico entre Sudamérica y Europa, una lacra favorecida por su inestabilidad política crónica. El golpe del miércoles se produjo la víspera de la esperada publicación de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas, celebradas el pasado domingo. Embalo, destituido el miércoles, llegó sano y salvo a Senegal el jueves a bordo de un avión fletado por ese país, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores senegalés en un comunicado. También fue detenido el miércoles, según dos fuentes cercanas, el líder opositor Domingo Simoes Pereira, al que la Corte Suprema no permitió concurrir como candidato presidencial. Este país lusófono de África Occidental ha sufrido 4 golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe. El de este año se suma a otros ocurridos desde 2020 en la región, concretamente en los vecinos Mali, Burkina Faso, Níger y Guinea Conakry.